Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este podcast para hablar de los temas políticos más importantes de la semana. Horacio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Pues muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, listo para escuchar los audios que nos trajiste, que a raíz de nuestra discusión del último episodio, tomamos la decisión de hacerlo un poco más importante y en esta ocasión tú fuiste el encargado de ver el programa brillante de Leo Zuckerman en toda la última semana. Y dices que pudiste extraer varios audios, ¿no? Sí, bueno, pues me da gusto que tengas un programa que sí te deje satisfecho, un programa que hable sobre política, que te deje pues tan, pues como si te hubieras llevado la mejor información del mundo, ¿no? Digo, no, creo que yo difícilmente voy a hablar de buena calidad o mala calidad. A mí lo que me Por interesaría más tibio. es, sí, sí, lo que quieras, lo que quieras. Pero lo que me interesaría más es poder en algún momento, a través de las opiniones que escucho, pues descubrir una postura, ¿no? O ver de qué se alimenta la postura de la gente que opina, ¿no? Un poco hacer un trabajo hermenéutico un poco más profundo que solo pues agarrar bandos. Eso creo que es lo más básico que hay y de lo que está ahorita nutrida la opinión pública. Y pues creo que de ahí no avanzamos y por eso creo que en eso sí nos ponemos muy de acuerdo tú y yo, que pues el nivel de opinión pública pues tiende a ser muy simplista, ¿no? No por no Sí, en eso decir estamos de malo, acuerdo. más bien simplista, ¿no? Y bueno, pues el primer audio, digo porque tengo que confesar que estuve escuchando pues prácticamente toda la semana el programa de Leo Zuckerman y bueno, me sorprendió que todavía tuviera tanta presencia el tema de la militarización, aunque sí me llama la atención que, bueno, sé que el motivo de que siga siendo un tema actual es que pues el tema está justo por discutirse bueno, o más bien estaba justo por discutirse en las cámaras. En ese Ujú. tiempo creo que ya se había discutido en la de diputados. Y pues también, justo a raíz de eso, cobró también actualidad el tema, porque algo que llegó a sumarse como ingrediente fue la postura del PRI al respecto, ¿no? Pues se sabe que pues el futuro de la discusión sobre la militarización, o bueno, llamémoslo de una manera un poco más precisa, el hecho de que la Guardia Nacional se estuviera subordinada a la Sedena, pues iba a ser discutida y pues estaba en duda si la propuesta iba a avanzar, dependiendo del número de votos que pudiera alcanzar en las dos cámaras. Y bueno, pues el recurso de Morena o de los aliados de Morena para hacer avanzar sus propuestas, pues parecía que lo más a la mano era convencer al PRI de que pues dejaran un poco la alianza con el PAN y el PRD y pudieran, pues en este caso, aliarse con Morena y pues echar para adelante la propuesta la subordinación de la Guardia Nacional a la Sedena. Eh, y bueno, pues eso despertó toda una serie de pues, discusiones en torno a que si el PRI, pues obviamente deja de ser el partido fuerte, el único partido, el partido en el gobierno o por lo menos el partido en el gobierno, en los gobiernos de los estados. Y bueno, ver cómo eso ha ido en una degradación constante, ¿no? Y entonces, pues, esta discusión, ¿qué es lo que va a suceder también con el PRI? Pero, pues bueno, ahora podría yo decir que lo que no ha dejado de ser constante en las discusiones sobre el tema es que se sigue señalando como la crítica más fuerte, más constante, el hecho de que pues en esto pues bueno, se intuya o se encuentre directamente
una contradicción por parte de un gobierno que se asume de izquierda y al grado de caer en una política pues autoritaria, antidemocrática. Esos son los adjetivos que más se utilizan, y antiplural, ¿no? Y bueno, ya sin más preámbulos, voy a comenzar con un audio. En este vamos a encontrar a, me parece que es Paula Sofía Vázquez y a Gibran Ramírez, perdón. La primera, ella, opinando que si hay algo por definición que se pueda decir, es que gobierno que recurra a una militarización, pues bueno, pone en entredicho su calidad de gobierno democrático. Lo pongo y lo comentamos. Va. Moreno, de extender el periodo por 4, ahora están hablando que hasta 5 años, de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. ¿Estás de acuerdo que es un tema importantísimo? Es un tema fundamental para la democracia como la conocemos ahorita en México y para los mínimos presupuestales que uno considera de una democracia, que yo creo que sí podemos decir que o una democracia o es civil o no es, ¿no? O sea, eso sería lo primero. No hay democracias militares. No, por supuesto que no. A mí... Bueno, pues lo dicen en esas palabras muy concisas. O hay democracia civil o no la hay, ¿no? Es un poco pues bueno, es tal cual, es una definición o una especie como incluso de Estamos de acuerdo, axioma. ¿no? O sea, no. Lo que puede haber, obviamente, es un gobierno civil no democrático. Un gobierno civil no democrático. Es decir, que puede haber un gobierno civil democrático o antidemocrático, pero no puede haber un gobierno militar democrático. A mí sí me gustaría consultarte a ti, tú que, digamos, tu formación sí te da más autoridad para hablar sobre todo a un nivel de concepto, ¿no? De concepto o quizá de tradiciones de pensamiento. Y bueno, yo ahí sí te pediría un poco de datos sobre... ¿De ilustración? De ilustración, sí, incluso. sobre esto que ella eleva al nivel de definición, ¿no? De una especie de axioma político. Bueno, eso es un poco difícil. Sí, bueno, algo que me ha molestado un poco desde mis tiempos en la Facultad de Política de la UNAM es que ya se convirtió en sinónimo de democracia el concepto de democracia liberal. Es decir, que ya no se hace explícito que uno hace referencia específicamente a la construcción de lo que conocemos como democracia liberal, que hay que decirlo, es la que reina en muchas partes del mundo, sobre todo llamado Occidente. En pocas palabras, para no echar aquí el rollo, es que exista una división de poderes, es decir, que exista el poder que legisla, el poder judicial y el poder ya sea presidencial, canciller, es decir, el poder ejecutivo. Si existe esa división que se asume, entonces funciona como muchas veces se menciona, como un equilibrio de poderes, es decir, que se limitan uno al otro. Y algo que se vio de manera más o menos ejemplar en los Estados Unidos con Donald Trump, que quería de alguna forma eliminar o por lo menos limitar a los otros poderes y no siempre pudo. Ahí se podría quizás ver los beneficios de una construcción así, aunque hay otros, como por ejemplo el autor de Estados Unidos, Fukuyama, que habla ya de una vetocracia. Dicho de otro modo, para él ya es un problema el sistema de la democracia liberal, porque precisamente el equilibrio entre los tres poderes muchas veces evita que haya cambios en cualquier tipo de esfera, porque uno propone un cambio y el otro poder dice no o viceversa. Por lo tanto, se vetan uno al otro. Y eso a mediano plazo puede llevar a que la población se frustre porque vota por un cambio en el poder ejecutivo y legislativo, pero que luego no ve reflejado en otro tipo de leyes que se transfieran a otras condiciones de vida. Entonces,
en pocas palabras, lo que quise decir es que a lo que se refiere el audio que acabamos de oír es a la democracia liberal. Y si nos quedamos en la democracia liberal, efectivamente no hay compatibilidad entre digamos, una influencia fuerte del ejército y el funcionamiento de la democracia. Aunque ella se refiere que es otro problema digamos, a los procedimientos democráticos. Eso es otro punto que complica la discusión porque, por ejemplo, en Venezuela o Cuba, ella diría que claramente no hay democracia, aunque uno podría argumentar que por lo menos por lapsos en la historia de esos dos países, la participación de la mayoría de la población era mucho más alta que en nuestros países que tienen la democracia liberal. A pesar de que en esos países la influencia del ejército siempre ha sido muy grande. Es decir, que no siempre hay, digamos, una relación proporcional entre influencia de la gente con el aumento del índice democrático en el entendimiento que presenta la opinóloga, como dirías tú, que acabamos de escuchar. Por lo menos me gustaría que digan que estamos refiriéndonos a la democracia liberal, que no es la única forma de democracia. Uh-huh. Bueno, porque yo... con mi casi nulo conocimiento sobre estos temas a un nivel conceptual, sí me pregunto en qué países se estaría cumpliendo este requisito, ¿no? Digo, quizá sabemos, bueno, un poco por conocimiento histórico, que mucho de los modelos que se empezaron a implementar, por ejemplo, a partir de los gobiernos de Benito Juárez, y bueno, de ahí en adelante, pues sí tenían mucho como modelo o estaban muy construidos a la sombra de lo que se estaba construyendo como democracia en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, si algo caracteriza a Estados Unidos desde esos tiempos, pues es una política hecha también hacia el exterior, ¿no? Uh-huh. Y también eso implicando muchas veces políticas de intervención, ¿no? Y bueno, y eso pues anudado por completo a pues al ejercicio de una fuerza armada, ¿no? No es que el gobierno de Estados Unidos impulse sus políticas de intervención solo a través de lo económico, solo a través de lo cultural, o en fin, ¿no? Sino también pues a partir de demostrar músculo militar, ¿no? Sí, claro, pero más bien aquí la pregunta sería ¿quién uh-huh. manda sobre el ejército? Ajá. Que ella diría, y yo comparto ese punto, que en ese tipo de países el secretario de defensa desde décadas es un civil. Y nadie cuestiona que sea un civil. Además, se supone que el Parlamento siempre aprueba cualquier tipo de uso del ejército. Por lo tanto, se dice que hay un control, entre comillas, civil sobre las tareas y sobre la influencia del ejército. Y aquí ahorita estamos en el limbo de la discusión de que si ese tipo de reformas a las leyes que propone el gobierno actual no podrían llevar a un país en el que el ejército por sí mismo tenga ya tanto poder y tanta autonomía en el sentido de que está exento de la transparencia a la que los otros poderes no se pueden exentar, y en consecuencia podríamos estar más cerca de un país en donde ya no puede haber un gobierno sin la aprobación uh-huh. del ejército. Eso creo que sí me parece que es una diferencia cualitativamente importante uh-huh. a la hora de comparar ese tipo de sistemas. Ahora, esa sería la situación a la que ya esto último que acabas de decir tú, un ejército que no... que condiciona las decisiones políticas de más alto nivel o de gobierno de más alto nivel. Eso sería la situación ya inmediata a la que nos lleva esta propuesta, que bueno, a ver, hay que aclarar algo, ¿no? Lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, por lo pronto, y que bueno,
me parece que en la Cámara de Senadores aún había debate si eso iba a pasar o no, era que se extiende el control de la Guardia Nacional por la Sedena 5 años, que esa era la propuesta que el PRI, digamos, con la que el PRI se subió al carro de Morena o al carro del presidente más bien, ¿no? Y bueno, ya con eso, ya sabiendo eso, mi pregunta sería ¿esta situación sería la que nos estaría arrojando a esa situación en la que tú, en la que tú estás describiendo? Yo confío en lo que nos trajiste de Leo Zuckerman. O sea, no me vas a dar tu opinión por lo pronto. No. Bien. Confío en que él o ellos o ella me va a iluminar ahorita y con esto ya te puedo responder de mejor forma. Bueno, a lo mejor vas a tener que buscar más argumentos porque lo que nos va a decir a continuación, ya en otro comentario breve de Paula Sofía Vázquez, es que, un poco su opinión sobre cuál es el motivo por el cual llegamos a este estado en el que pues el poder militar estaría a punto de anular nuestra calidad de país democrático. Y creo que estamos viendo pues una tragedia de una profecía que se autocumple, ¿no? Ahorita estamos como en la vía ya de la política real de decir, es que no nos queda de otra, ¿no? Esta es ya pasamos de la mejor alternativa a la única, pero pasamos de la mejor alternativa a la única pues a punta de desidia. ¿No? O sea, ¿por qué se convirtió en la única posibilidad de tener alguna viso de pacificar al país, de acuerdo con lo que le dicen ellos, ¿no? Bueno, pues porque son años de no invertir en las policías, son años de no invertir de los propios gobiernos locales, de haber dejado que la seguridad pública poco a poco se fuera desdibujando. Y pues lo que estamos presenciando es pues que en realidad el gran ganón. Bueno, aquí obviamente iba a decir que el gran ganón es el ejército, ¿no? Pero su motivo, o sea, la razón que ella vería, pues histórica, es una razón histórica, ¿no? Es una razón que tiene que ver con los sucesos tal como se han ido acomodando. Pues bueno, lo que ella dice es que lo que ha caracterizado a todos sucesos es que los mandos civiles, pues, como dice la expresión aquí muy común, se han dormido en sus laureles, ¿no? Pues no han sabido establecer los mecanismos que puedan llevar a las policías, pues los presupuestos, la organización, podemos decir el combate a la corrupción en esos cuerpos, en fin, ¿no? Que eso sí me parece un punto fuerte, es decir, que como ella dijo, se convierte en una especie de profecía autocumplida. Sí creo que es un punto válido, porque tenemos ese argumento, por lo menos, si recuerdo bien, de Cedillo en el 94, 95, que básicamente una y otra vez se repite, es que no hay de otra porque las policías son corruptas, ineficientes, les falta equipamiento, entrenamiento, etcétera. Lo cual es cierto, creo que muy poca gente negaría eso. Sin embargo, ¿en qué momento alguien se va a atrever por lo menos de decir, ok, vamos a comenzar de cambiar el enfoque y voy a ponerme un plan, no sé, de 4, 5, 6 años, es decir, voy a invertir muchísimo dinero, no únicamente dinero, pero principalmente eso es lo que hace falta, y vamos a ver en unos 5 o 6 años cómo salió eso. Hasta ahorita, en los últimos 30 años, no hemos tenido un presidente o un gobierno que se atreva a dar ese paso, ¿no? Ahora, bueno, a mí lo que criticaría en este caso, pues es pues la palabra con la que ella empieza, ¿no? Esta cuestión de la desidia. Porque bueno, hablar de desidia, pues es un atributo que tenemos las personas, los individuos. Y bueno, me parece que, eso estaría yo pensando que su argumento iría con que se ha tratado de la desidia de ciertos individuos, de los individuos que han estado al mando, no sé a qué nivel, no sé si a un nivel incluso presidencial o de alguna secretaría. Pero bueno, es que justo creo que esto no se puede llevar al nivel de señalar atributos
personales, que tienen que ver con el carácter de los individuos. Pues me parece que la discusión más interesante o más, pues la que nos llevaría a información más profunda, pues sería algo que nos dé la idea de que esto es algo sistemático, ¿no? Que si en algún momento tiene que ver con rasgos personales que se refieren al carácter, pues más bien se tendría que llevar al nivel de rasgos que tienen que ver con las dinámicas que hay entre los actores, ¿no? Entre los actores o entre las instituciones, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, cuando un individuo llega al puesto de presidente, cómo desde ahí se vean las relaciones, los vínculos por ejemplo, de algo tan importante como la comunicación interinstitucional entre órganos de seguridad, como la Secretaría de Seguridad Pública, y un órgano judicial, por ejemplo, ¿no? Un órgano de fiscalización, ¿no? Yo no sé cómo se vean esas relaciones. No sé si, por ejemplo, en algunos casos, cuando uno llega, pues ve que de repente la Secretaría de Seguridad Pública está cooptada por otra institución o al revés, ¿no? Que las instituciones de seguridad tienden a cooptar otros órganos, otras secretarías que pues en buena medida dependen de la vinculación entre ambas, ¿no? Eso a mí me parecería más valioso, porque si no caemos en lo que se cayó las semanas pasadas acerca de esta discusión, que el presidente se estaba contradiciendo, ¿no? Hablando de una postura personal que, bueno, no deja de ser cierta. O sea, y eso lo hemos dicho aquí desde el principio. No es que estemos negando que ahí haya una contradicción, porque hay una contradicción de discurso. Pero Denise Dresser diría que no. Ella nos presentó el cable de Wikileaks en el que él en 2005 planteaba cosas similares a los que ahorita está implementando. Entonces, depende cómo lo veamos. Pero comparto tu punto. O sea, lo único que yo añadiría es que ojalá ese tipo de, ¿cómo decir?, de complacencia a la hora de analizar algo también se tendría o se aplicaría, mejor dicho, a la hora de evaluar gobiernos anteriores. Porque también me parece luego muy pobre argumentar que los gobiernos de Fox, Calderón, Peña Nieto hicieron todo lo que hicieron porque fueron malas personas y querían joder a México. Creo que también dirías que eso es algo que tampoco explica nada. sí, es ese rasgo de simplicidad, de simpleza, perdón, de simpleza que hemos ido acarreando hasta este sexenio para pues ejercer una opinión pública que contraste con el discurso de los gobiernos, ¿no? Esa es la simpleza a la que hemos llegado, y que pues justo en esta coyuntura no se ve una madurez en ese sentido, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues me parece que esa sería una cuestión, porque vamos entonces a volver a caer en la idea de que esto pues se resuelve en la mente de individuos, y que bueno, en cierta medida sí, porque ¿quiénes son los que hacen el cabildeo, la discusión en las cámaras? Sí son individuos, pero si tratamos de hacer una especie de zoom out hacia el problema global, pues lo que tendríamos que estar viendo es la interacción entre individuos, entre instituciones, y porque si no, hay algo que yo comenté hace ya varios programas, de cuando nosotros decíamos, bueno, a ver, es que este gobierno, este presidente, este funcionario es ineficaz, es corrupto, pero en lo que acabamos cayendo es en que al que pongamos en esa posición termina teniendo esas características personales, esos atributos individuales. Y entonces, pues lo que tendríamos que hacer en algún momento, si de verdad llevamos ese argumento hasta sus últimas consecuencias, es que incluso poniéndonos a nosotros o poniendo a alguien como nosotros, alguien del origen nuestro, alguien con nuestra formación en esos puestos,
pues tendríamos que decir, bueno, pues es que también va a adquirir esas características personales, esos atributos, esos rasgos de carácter, ¿no? Entonces, pues bueno, esa discusión de verdad que sí, no, es un callejón sin salida, ¿no? Lo que tendríamos que ver, pues sí es, yo creo que elementos que tienen que ver más con una interacción entre instituciones y las interacciones características entre individuos, ¿no? Y eso, pues me parece que sí es algo que nos evitaría decir que, pues aquí hay una especie de como lo dijo ella, ¿no? Paula Sofía Vázquez, ¿no? Como una especie de dormirse o ¿no? De dormirse en sus laureles, ¿no? Perdón, ya no recuerdo la expresión que usó. Pero bueno, para el caso es lo mismo, ¿no? Estoy de acuerdo, pero estoy seguro que mi compañero Leo lo dijo de manera más ilustrada, ¿no? Leo, bueno, ahora voy a poner un audio de Gibran Ramírez. Y bueno, Gibran Ramírez, hablando acerca de lo mismo, pues ahora él más bien saca otra de estas categorías que a mí me parecen pues muy del orden de los rasgos de las personas, pero que tiene, o sea, sí, no con esto ya voy a descartar de antemano lo que él dice, porque me parece que sí hay un punto, pero bueno, su comentario se refiere a pues una postura general del presidente acerca de cómo es que él pues dirige todas estas políticas hacia la gente, hacia el público que lo escucha, ¿no? Lo pongo. A ver. Ya no lo escucho. ¿Cómo se traslada esta ilusión que nos llevó al militarismo, que empezó con Felipe Calderón y que está terminando de institucionalizar López Obrador en la seguridad pública? ¿Cómo se refleja en la acción política? Eso. Y Martínez reflexiona acerca de una frase que es portarse bien. Se parece que lo que al presidente le gusta es que la gente se porte bien, y eso está buscando que la gente obedezca y felicitarla y decirle qué bien te portaste. Hasta los criminales en una jornada electoral se pueden portar muy bien. De tal manera que lo que se busca como ideal en esta forma de hacer política es que todo el mundo se porte bien, como si López Obrador fuera una figura paternal que ha querido ser, que cierta parte del público ha adoptado, pero que en realidad no hay ni visos de que el país lo adopte como tal. Entonces creo que se está equivocando al enaltecer el presidente López Obrador, al enaltecer la obediencia. Que es muy militar. Es muy militar eso. Sí. Bueno, ahí justo es donde yo encuentro un punto valioso, ¿no? Cuando justo hace una analogía entre el estilo militar y el estilo paternalista, ¿no? Ahora, me parece que aquí sí habría que pues hacer, digo, y esto te lo voy a preguntar más que ejercer yo primero mi crítica. Este paternalismo sería el mismo paternalismo que se encontraría, por ejemplo, en los gobiernos los revolucionarios o incluso, por ejemplo, en el porfiriato, ¿no? Donde también de repente se dice a veces que pues la postura de Porfirio Díaz pues era mucho la de ser el que llegó a pacificar al país, el que llegó a... es decir, encarnándolo en su figura, ¿no? Siendo el salvador o o no sé, por ejemplo, en otros gobiernos, como se habla de Lázaro Cárdenas, ¿no? Como este que nos protegió del imperialismo. Es decir, toda esta serie de figuras presidenciales que se han ido pues sirviendo para ejercer su discurso, para tratar de llevarlo a las políticas que les parecen más emblemáticas, pues se han servido de ocupar una figura jerárquica, ¿no? Del padre, o no sé si en algunos casos del tirano, ¿no? Del omnipotente, del que se agencia el discurso moral,
¿no? Es decir, es lo mismo, ahí me pregunto, ¿es lo mismo en todos los casos? No, yo creo que es similar, pero de bote pronto, porque obviamente es más complicado que esto. Pero para mí los tres ejes principales para entender este tipo de fenómenos sería, primera y la más importante y la que creo que atraviesa por lo menos los últimos 500 años de nuestro continente, sería la, tristemente, pero pues hay que decirlo, completa despolitización, la cual en consecuencia a mediano plazo llevó a una completa personalización de lo político o la política. En otras palabras, que en vez de analizar procesos que implican, como tú y yo creo que compartimos, varios niveles, una complejidad que además también viene del exterior. Muchas veces en México no podemos tomar decisiones pues nada más de manera unilateral. Además, obviamente también el juego de actores dentro de México que luego lleva a una lucha de poder que no depende únicamente de un actor. Es decir, son muchísimas complicaciones en cada época histórica que se tratan de simplificar y personalizar, sobre todo a través de enaltecer ciertas figuras históricas. Y creo que se ha ido profundizando desde la llegada de la época neoliberal, porque en pocas palabras, el contenido para mí más fuerte de esta época histórica es la ideología de ser el arquitecto de tu propio fracaso o éxito como sujeto. Es decir, que nosotros ya no somos una sociedad, sino somos un cúmulo de individuos que si a ti te va bien es porque fuiste buena persona y le echaste ganas, y si a mí me va mal es porque fui mala persona y fui flojo. Es más complicado, pero creo que en mucha gente ese tipo de construcción de sentido común ha tenido un gran éxito. Y creo que eso se traslada como una especie de espejo luego a la hora de cómo ese tipo de sujetos neoliberales perciben al juego político o al actuar político, que para ellos también es bueno. Si yo soy el arquitecto de mi propio éxito o fracaso, pues también debo de evaluar a los políticos de manera además moralizante, que conecta un poco con lo que acabas de decir, porque siempre se habla de personas honrosas, honestas, trabajadoras, que una y otra vez a mí se me dice, es que AMLO diario se levanta a las 5 de la mañana para ir a la conferencia de prensa, como si eso fuese un argumento político, porque es muy trabajador. Eso no tiene nada de político, pero la gente lo asocia como una característica personal que vale la pena apoyar y con la que además se puede de alguna forma identificar. Pero creo que responde más a eso. Y es preocupante porque eso obviamente es ya para mí el último clavo de una completa despolitización. Porque tendríamos que, como tú dirías, hacer un zoom out, es decir, alejarnos un poco y ver mucho más las lógicas estructurales y sobre todo hablar de rasgos personales que no tienen nada de político. Sí, y ahí estaría otra pregunta, a ver cómo la contestamos. Que bueno, está bien, yo estaría de acuerdo con el diagnóstico que hace Gibran Ramírez acerca de esta estrategia de López Obrador, donde, bueno, quiere dar a entender que es como si se dirigiera a personas en concreto, ¿no? Cuando él ejerce cuando él ejerce como presidente, ¿no? Y como si apelara a que nosotros estamos necesitados pues de alguien que nos guíe, y justo él se sabe con las capacidades para hacerlo, ¿no? Y bueno, eso lo hemos visto incluso desde que hacía sus mítines los domingos en el Zócalo, o desde que, pues, en sus primeras campañas, ¿no? Sus primeros intentos para acceder a la presidencia. Y sí, efectivamente, yo diría, bueno, pues eso parte de algo que López Obrador hace como estrategia, como una especie bueno, algo que él hace a partir de un diagnóstico que él ha hecho a lo largo de su trayectoria política, y que ahora lo está aplicando pues como receta, ¿no? Hasta ahí totalmente de acuerdo. Pero ahora, pues la postura de parte de las personas que opinan y que transmiten opiniones acerca de lo político en medios de comunicación, pues ¿qué no sería la de justo despersonalizar el discurso político? O sea, es dejar de moverse en las claves en las que el presidente
quiere que su política llegue a la gente. Y bueno, es decir, entonces ponerse a criticar cosas que no van en el orden de lo personal, que no van en el orden de los rasgos de carácter, en el orden de las motivaciones. Bueno, es creo que inevitable, pero siempre es posible también una distinción, ¿no? ¿A qué me refiero? Que bueno, no es que ellos vayan a dejar de repente de criticar que López Obrador se contradiga o utilice este tipo de discurso paternalista. No es que lo vayan a dejar de hacer, pero sí lo tienen que descomponer. Es decir, ellos no tienen por qué moverse en el mismo plano de personalización del discurso, porque pues si no hacen algo que Gibran Ramírez hizo también en esa intervención, de darse él mismo como ejemplo, ¿no? De darse él mismo como ejemplo al decir que si lo que López Obrador hace es muy en un sentido militarista, antidemocrático, pues que a él mismo en Twitter lo quemaron después de que hizo un meeting con Monreal, que Monreal pues ahorita es el némesis o el antagonista del obradorismo, ¿no? Es decir, es que esa es la cuestión, que en muchas personas que salen a opinar en los medios de comunicación termina pasando, que como se mueven en el mismo plano de personalización del discurso político, pues es que entonces yo también me puedo poner ahí, ¿no? Y yo también puedo ser antagonista del presidente, ¿no? Esa sería para mí. O puedo utilizarlo yo como comunicador, como herramienta, es decir, si yo me pongo como antagonista del presidente y nos ponemos en un nivel de personalización de la política, pues eso a mí me sirve para colocarme, para posicionarme como alguien influyente en los medios de comunicación. Eso, lo que dije al principio, que a mí de lo que me interesaría más, a lo que me interesaría más llegar en mis análisis sería justo eso, a ver cómo en las opiniones que nosotros encontramos como parte de esto más global que llamamos opinión pública, pues no deja de haber posicionamientos que también pues uno justo no los debe adoptar, porque son posicionamientos de ciertos individuos que aspiran a algo en el escenario, ¿no? Estoy de acuerdo, sin embargo, el problema que yo veo es que la lógica de un medio privado, como lo es Televisa, va en otro sentido. Hay un ejemplo curioso y triste al mismo tiempo de la campaña presidencial de Trump en 2016, que él hacía mítines, seguramente la gente que nos ve y escucha recuerda eso, cuando todavía nadie lo tomaba en serio, cuando decían que este es un loco, un empresario, un TV star que pues quiere ser... que era broma. Sí, que era broma e insultaba a todo mundo, pero como las televisoras de Estados Unidos, todas las importantes son privadas, el rating cuando transmitían los mítines de Trump era altísimo, porque no era una discusión política, ni mucho menos, sino era un espectáculo. Ver a alguien que se atreve, entre comillas, a romper con la decencia política de lo políticamente correcto les generaba un rating impresionante. Y participaron entonces, sin querer queriendo, como dicen, en la construcción de la popularidad de Donald Trump, que luego les terminó costando. Porque llegó un punto donde ya criticaba a los medios grandes y ya no lo podían quitar porque ellos mismos ayudaron, por lo menos en parte, a construir su imagen como outsider, como alguien que está fuera digamos, de la élite y que va a cambiar la situación de la gente, entre comillas, pobre de los Estados Unidos. Y en México, obviamente no a esa escala, pero el problema también es que el mismo programa de Leo Zuckerman en la mesa que nos trajiste, pues es un programa que dura más o menos 30 minutos, con unos comerciales de 5 minutos. Son 4 personas hablando, por lo tanto pueden hablar 25 entre 4, es decir, cada uno tiene más o menos 6 minutos para hablar. Y tú y yo sabemos que en 6 minutos puedes decir muchas cosas, sí, pero es prácticamente imposible profundizar en algo, lo cual sería necesario si aspiramos a cierto tipo de análisis que no se quede en lo personal. Y lo otro también creo que es que esa especie de, yo le llamaría, o más bien se llama, economía de la atención, en otras palabras, que se requiere el rating, y el rating, eso en Estados Unidos también tiene una expresión de horse race, es decir, de carrera de caballos.
dicho de otro modo, es mucho más interesante para la gente analizar una construcción casi de novela, de vamos a decir de Horacio contra Cristian, y yo te insulté a ti y tú a mí, y cómo van las encuestas, y cómo traes la ropa, y cómo te expresas, y tu cabello, lo que sea. Eso es mucho más fácil a que la gente le haga clic. Aquí si hacemos una discusión tú y yo sobre el sistema de salud y cuál es tu propuesta y cuál es la mía, y cómo se contrastan. En pocas palabras, me parece que la única salida de este juego de espectáculo de la política que lleva a la personalización es la construcción de medios públicos que no están sujetos a generar rating para tener ganancias. Me parece que no hay otra salida. Y en eso, para ya terminar, el gobierno de Obrador ha hecho absolutamente nada. No, es que más bien se ha aprovechado de eso. Se ha aprovechado, exacto. Es que la fórmula, y de hecho, pues es también ¿cuántos políticos se estarán diciendo, pues es que sí tiene mucho sentido esto, ¿no? Pues yo lo que tengo que hacer es encontrarme antagonistas, ¿no? Fabricarme antagonistas o hacerlos caer solitos, ¿no? Solitos caerán en esa posición del antagonista, ¿no? Tanto así que, pues ahorita, pues ya prácticamente todo mundo lo está replicando, ¿no? Y pues todo el mundo además lo quiere replicar con el mismo presidente, ¿no? O sea, creo que se quieren agarrar al antagonista de primera, digamos, ¿no? El que pues prácticamente les va a asegurar pues estar en boca de todos, ¿no? Y pues a mí lo que a veces me suena, me genera mucho ruido es encontrar también eso en los medios, en el periodismo, sobre todo en discursos que andan ahí rondando y que son los que pues todos tomamos, bueno, o no sé si yo lo haga, pero pues son los discursos que están ahí para tomar, ¿no? Para adoptar como bando, ¿no? Y pues eso es contribuir más a la simplificación que combatirla y combatirla con poner las cosas en su lugar, ¿no? No necesariamente combatirla con andar criticando y condenando, ¿no? Es más bien acomodar, es un ejercicio de acomodar cosas, ¿no? O de apelar a una ampliación del sentido común, quizá, ¿no? A dejar de regirnos por una lógica de personajes y sí más por una lógica de sistema, de fenómenos interpersonales que como tal pues justamente no son del carácter de los individuos, no dependen de su carácter, ¿no? Pues es como lo que muchas veces se ve en la evolución del discurso filosófico, ¿no? Justo el logro de la instauración del discurso filosófico a veces se ve como el dejar de ver que los fenómenos de la naturaleza eran capricho de individuos cuya voluntad es similar a la de nosotros como humanos, ¿no? Y justo más bien ver que había leyes pues de distinto orden dependiendo del fenómeno que se está queriendo abordar. Y eso despersonaliza las cosas y pues justo es lo que permite verlos con un punto de vista, pues incluso si bien nos va técnico y ojalá que fuera científico, ¿no? Pero, pues bueno, pues justo eso, pues a lo mejor es un poco respondiendo a la lógica que tú mencionas del rating, pero pues justo es lo que no se hace, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Y bueno, ahora me gustaría pasar a otro audio. Pues me pareció bastante interesante. La persona que opina es Sabino Bastidas. Que bueno, pues también opinó durante la semana en el programa de Leo Zuckerman y que pues su postura, pues me parece que es la que resalta o la que contrasta más bien, perdón, con las otras, no tanto porque vaya en el sentido contrario, pero sí porque su punto de vista trata de señalar que la decisión de mantener al ejército en las tareas a las que se le están confiriendo, pues tiene una especie de explicación o de justificación desde la perspectiva del gobierno, ¿no? Del gobierno que está promoviendo justo esa política. Entonces lo pongo. Porque ayer fue un gran fracaso de varias generaciones, después de sexenios de todos los partidos políticos, de todos los colores,
el recurso que tenemos para enfrentar la seguridad pública se llama, una vez más, como lo fue a finales del siglo pasado, el Ejército Mexicano. Y eso es muy triste porque significa mucho dinero invertido, no generamos esa policía civil, no generamos toda la cadena que teníamos que generar de investigación, de jueces, de reclusorios. Hemos fracasado como país en un modelo policíaco y han fracasado todos los partidos y han fracasado varias clases políticas, y en la notificación que nos llega de parte de López Obrador en esta modificación del quinto transitorio claramente pactado con el PRI es que esto va a tener que seguir. Velo de manera pragmática. Por supuesto que un demócrata no quiere la militarización del país, ningún demócrata sensato quiere que este país se militarice. Pero si tú fueras presidente de México, Leo, en este momento te pongo la banda presidencial y en este momento lo asumes, y yo me siento contigo a discutir este tema, te tendría que decir, Leo, no tenemos con qué evitar la inseguridad pública. Necesitamos una policía de 250,000 personas en la calle de civil, quiero una policía por estado muy fuerte, quiero policías municipales, sí, quiero dinero para eso. Sí. Bueno, todo eso toma generaciones hacerlo. Te dice, la solución son las policías estatales y ayer vota por seguir con las Fuerzas Armadas. Yo estoy de acuerdo contigo en la idea de la policía estatal y que necesitamos preparar eso, pero esos cuadros no se inventan, Leo. Esos cuadros, los estados y los municipios se han acostumbrado, y la Policía Civil Federal se acostumbró a las muletas de tener soldados, pero el debate hay que darlo. No podemos darlo sin el pragmatismo del corto plazo, de la necesidad de tener al ejército en la calle para seguir en tareas de seguridad. Bueno, pues creo que justo la palabra clave ahí que pone el señor Sabino sobre la mesa es la idea del pragmatismo, ¿no? De cómo a corto plazo incluso sería irresponsable retirar así como así al ejército de las tareas que bueno, es creo que algo que no se ha dicho lo suficiente, ¿no? No es que en este gobierno se les haya puesto en esas tareas, ¿no? Es más bien que no se les quitó, ¿no? Que no se les ha quitado, que no se les ha devuelto a la función que pues por ley deberían estar desempeñando, sino que se ha ido extendiendo una serie de atribuciones en el tiempo, es decir, se ha extendido la vigencia de esas atribuciones y que sin embargo, pues lo que menciona este señor es que pues la decisión práctica no es retirar al ejército en este momento, y creo que si siguiéramos su argumentación diría pues también dentro de unos cuantos años todavía no va a ser práctico retirarlo de esas funciones. Y por otro lado, pues esta idea de que hacer lo que se debería hacer, que es el promover el fortalecimiento de cuerpos de seguridad estatales, autónomos, con un mando civil, con rendición de cuentas, con un presupuesto conocido y ejercido de manera transparente. Bueno, ese es el escenario en el que se debería estar trabajando. Y bueno, lo que él también dice es que eso pues llevaría o llevará generaciones, si es que además se va en el rumbo en el que se debe ir, ¿no? Y bueno, por otro lado, la opinión de Leo Zuckerman, pues es que, bueno, pues ya se debería estar comenzando con eso, ¿no? Pero ¿cómo se concilian ambas cosas, ¿no? El hecho de que, por un lado, efectivamente, bueno, si es que compramos esta opinión, efectivamente la decisión práctica no sea la de retirar al ejército de las funciones, y por otro lado, estar fortaleciendo los cuerpos de seguridad que sí deberían estar desempeñando esas funciones. ¿Cómo se concilian ambas cosas? Pues tiene que hacerse de manera paulatina. O sea, quizás es una buena analogía lo que pasó en Afganistán con Estados Unidos, que invade Afganistán, si recuerdo bien, en 2001,
Se quedan ahí 20 años, un poquito menos. 2002 me parece, ya fue Bueno, por perdón. abril del Sí, 2002. tiene razón, en 2002, exacto, perdón. Y se habló durante casi 20 años sobre una intervención supuestamente temporal, que iba a durar primero 1 año, luego 2 años, luego ya la opinión pública ya no se fijaba tanto, pero ahí seguía el ejército de Estados Unidos. Y tuvo que llegar a un punto tristísimo que se fueron prácticamente de una semana para otra, dejando a miles de personas que colaboraron con el ejército de Estados Unidos en una condición pues prácticamente de vida o muerte, porque son tratados y eran tratados como traidores. Y esto, bueno, sería tema para otro podcast, pero eso para mí fue un ejemplo de cómo no retirar cuerpos militares de una zona en la que los usaste durante muchísimos años. Nadie habla de eso, yo creo, sino creo que la crítica válida que plantea también Leo Zuckerman es que ya ni siquiera el gobierno actual, tampoco los anteriores, se ocuparon de establecer un plan para poco a poco, es decir, de manera paulatina, decir, ok, la meta es que en 5 años, en vez de 300,000 militares en las calles, estén 100,000. Y la proporción igualmente tendría que subir, que en vez de tener 100,000 policías, estemos en 300,000. Y a uno diría, bueno, ok, esto es una meta, vamos a invertir y a ver cómo sale. Pero ya ni siquiera uno se ocupa de eso, sino lo único que se hace es dar un marco legal, decir que el ejército se queda hasta el 28 y luego a ver qué pasó y cómo lo continuamos. Yo creo que eso es la crítica fuerte a la cual no creo que se pueda contestar mucho. Sí, bueno, y yo te diría que no encontraría esa postura en Leo Zuckerman. Leo Zuckerman encontraría la postura de fortalecer las policías estatales ya, ¿no? Incluso creo que él ponía el ejemplo del gobierno de Moreira, o, no me acuerdo, pero ponía el ejemplo de algún gobierno del estado, ¿no? Ajá, que logró, que fue una especie de caso de éxito a través de su policía estatal. Pero bueno, algo que le contestaba Sabino Bastidas es que bueno, no se puede hacer ese diagnóstico para todos los estados, ¿no? Hay estados donde si el ejército se va, pues impera en automático la ley de la selva o entra al control pues los grupos de delincuencia organizada. Y bueno, lo que él justo le argumenta a la opinión contrastando la opinión de Leo Zuckerman, pues es que el diagnóstico no podría ser simplemente el decir es que hay que mejorar las policías estatales, porque dependiendo del estado, también la presencia del ejército tendría que irse retirando de una manera gradual que quizás podría extenderse por años, ¿no? Sí. Y bueno, me parece, la verdad es que es de las opiniones donde, si bien se parte incluso si recordamos cómo empezó su opinión, pues con una especie de lamento, ¿no? De derrota, ¿no? Un tono de derrota, a partir del hecho de que el ejército siga desempeñando esas funciones, ¿no? Pero eso continuado con la justificación, bueno, no justificación, sino con la admisión de que la decisión pragmática no es la de retirar al ejército de los estados. Me parece que esa es una opinión para mí, que si bien parte de otra vez estar señalando errores o aciertos en ciertas personas, sin embargo, sí llega a señalar una especie de realidad de cómo suceden los problemas o los fenómenos, para ser un poco más neutrales, ¿no? Los fenómenos suceden de una manera en la que se van instalando a lo largo de cierto periodo, ¿no? No son cosas que se instalen por la decisión de personas, ¿no? Sino por la interacción entre diferentes bandos o diferentes organismos, y justo revertirlos, pues también implica otro tanto de echar a andar
estrategias que justo ataquen esas interacciones entre organismos, entre colectivos, ¿no? No entre individuos, ¿no? Me parece que para mí, por lo menos, esta es la opinión de las que he escuchado a lo largo de la semana, que va sobre eso. Agradecele a Leo Zuckerman que tiene ese tipo de espacios. No, porque ya lo quería callar. Ya quería callar a este señor. Bueno. No, le gritó prácticamente. Pues como debe de ser, un poco de emoción nunca hace daño, ¿no? Sí. ¿Traes otro audio? Sí. No. Sí, algo ya más. Me gustaría ya abreviar un poco, que es justo lo que decía al principio, de cómo este debate también nos ha hecho hablar sobre el PRI. Y bueno, quiero nada más pues mencionar brevemente o traer aquí la opinión de Mario Arriagada. Y bueno, la opinión de Mario, para no regarle con su apellido, va sobre pues a ver cuál es el destino de este PRI que anda pactando con Morena, así como así. ¿Qué va a pasar con el PRI? Ese tótem de la política mexicana, esa institución histórica, formadora de las estructuras que nos han gobernado durante tantas décadas, a la cual rebasó un movimiento político que de alguna manera fue hijuelo del viejo PRI, del nacionalismo revolucionario, pero a la vez se volvió su propia cosa. El PRI tenía puestas las esperanzas de su estrategia y así parecía estructurarse la política nacional con una alianza opositora, ¿no? Sí. No apostando por su propia reinvención, por una identidad priista que todavía sobrevive en la población mexicana. Hay un voto duro que sí existe. Sí, podremos disputar si ya es un voto solamente rural o si es un voto también de clase media. Y en esa competencia con Morena, parece que lo están forzando a abandonar la alianza y forzando a un sector del PRI. Las divisiones internas del PRI creo que son la clave que nos puede realmente decir qué va a pasar con el PRI, pero por lo pronto pues esa alianza parece suspendida y las consecuencias de esa suspensión dejan al PRI en una posición muy precaria en la cual podría ser o absorbido por Morena. Yo creo que no, pero es una posibilidad que hay que considerar. Como el Verde, ¿no? Que quede como... O quedar como un satélite orbitando, como un satélite, ¿no? Orbitando. Ahora, ¿qué tipo de satélite? Bueno, ahí lanza la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de satélite? Bueno, algo que no dijo es que también un poco del modus operandi de estos partidos satélite, pues es la de ser empresas más bien, ¿no? No necesariamente aspirar a ir ganando relevancia. Sí, como lo hace el Partido Verde desde su nacimiento. Claro. Y bueno, a mí algo de lo que porque bueno, casi todo lo que dijo me parece muy claro en cuanto a las preguntas que hace sobre el destino del PRI, pero pues me llamó la atención esa como correlación que hace entre el PRI y su público, ¿no? O cómo los partidos de cierta manera son reflejo del público que los apoya o de la población en general, si quieres. Es decir, si de repente nosotros vemos que hay un partido hegemónico y que es el partido que prácticamente las elecciones son un mero trámite para ellos, ya sea a nivel estatal, municipal o federal. ¿Cómo es que en determinado momento histórico, si existe un partido así, ahorita lo hay quizá, Morena, parece un poco lo que también sacamos como mensaje, ¿en qué medida, si hay un partido hegemónico, es porque la población está moviéndose en una dirección o está... es decir, los fenómenos sociales que se están llevando a cabo dentro de la sociedad, al interior de la sociedad, quizá prescindiendo arbitrariamente del gobierno, ¿qué tanto eso se traduce en la representación única de un solo partido? Es decir, si se entiende que bueno, la realidad fuera como la de quizá en las elecciones donde
Felipe Calderón ganó o donde ganó Peña Nieto, donde pues los porcentajes por los cuales ganaba un partido o el otro eran mínimos y pues tanto que en todos esos casos se denunció un fraude. Se entendería que si hay más de un partido relevante es porque la opinión política o pues ya no la opinión política, ¿no? Sino las aspiraciones de sectores pues se enfrentan dos sectores por lo menos uno contra otro y se oponen sus aspiraciones en el escenario de la colectividad. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un solo partido? No hay ese enfrentamiento, no hay o de verdad es una especie de triunfo de la mayoría. Es decir, ¿qué sucede en la? Porque bueno, una cosa es que en los medios pues se escuche todo el tiempo que hay una crítica hacia el partido que hay en el gobierno actualmente, que es Morena. Pero si fuera de eso, resulta que en la política de las cámaras, en la política, realmente Morena se le está considerando tan capaz de absorber a ese PRI, que era el partido que justo antes ocupaba esa posición. Pues, ¿qué es lo que eso, cómo funciona eso o qué indica como termómetro de lo que se mueve en la sociedad? Y eso te lo preguntaría a ti, que a lo mejor has estado más pendiente de esos fenómenos. Sí, aunque yo creo que no se compara, porque la última vez que el PRI dominaba ambas cámaras y las votaciones y todo, si recuerdo bien fue con Zedillo, porque con Salinas ya las argumentaciones fueron que fue más fraude que el apoyo de la mayoría. Y con Zedillo, bueno, tuvimos ahí antes el asesinato de Colosio, que llevó obviamente a una elección bastante particular, llamada la elección del miedo, pero ya posterior a eso con Fox, con Calderón y tal vez con Peña Nieto, pero tampoco realmente, tuvimos esa avalancha de un partido que dominaba todo. Y tampoco la veo hoy porque hay que decir que el gobierno únicamente tiene mayoría por haber establecido una alianza con otros partidos, que se llama Juntos Hacemos Historia o Haremos Historia, ya no sé si es haremos o hacemos, pero bueno, X, que incluye, al inicio todavía era Partido Nueva Alianza, que ese ya perdió el registro, pero por ahora está el Partido Morena, que es el más fuerte, el Partido Verde, curiosamente, y el Partido del Trabajo. Que era Encuentro Social, ¿no? El que estaba... Ah, sí, perdón, no era Nueva Alianza, sino era Encuentro Social, que antes de eso era Nueva Alianza, ¿no? O a menos que esté inventando. Que se transformó luego en Encuentro Social, ¿no? Justo de lo que siempre se dijo era que era un partido formado por el Bester Gordillo. Sí, exacto. Pues ahí sí, entonces más bien me brinqué una transformación que obtuvo ese partido. Por lo tanto, no es que un partido domine absolutamente todo. Y creo que el segundo elemento, igual de importante, es que el gobierno, a través de su partido Morena, optó por la estrategia que en la ciencia política se llama atrapa todo. Dicho de otro modo, es que una vez que uno ya elimina cualquier importancia ideológica de formación de los cuadros de un partido, eres capaz ya en un pragmatismo ramplón de invitar a todo tipo de persona mientras te convenga a la hora de obtener más votos. El ejemplo más brutal es Lili Téllez. Yo creo que a muchos se les olvida. Incluso en proceso está el reportaje de cómo López Obrador le habló directamente a su celular en 2017, algo así. Habló con Lili Téllez, la convenció de convertirse en candidata por el estado de Sonora y le dijo que iba a aportar, que la necesita, que la quiere, que la admira, todo ese rollo. Ella aceptó, se convirtió en senadora de Morena y ahorita ya está en el PAN y es como en el top 3 ya de enemigos de la gente que sigue a López Obrador. Pero le aportó votos al presidente actual. Es decir, que ese tipo de estrategia lleva a la hora de formar el poder legislativo a una aparente avalancha, pero que no creo que corresponda con el apoyo de la mayoría
de la gente fuera de ese tipo de poderes. Y además, yo insisto, o sea, es que yo creo que estamos más bien viendo un presidente que es muy capaz de manejar las mayorías de manera pragmática, pero que a la hora ya y lo estamos viendo ahorita, la discusión en el Senado sobre la reforma que él propone no está avanzando porque no cumple, creo que tiene que obtener 2/3 partes, si estoy bien informado, para que se apruebe y está muy lejos de eso. Por lo tanto, otra vez opta ¿por qué? Por a ver qué le ofrezco a gente de la oposición para que se venga a mi bancada. Y en pocas palabras, yo creo que eso no se compara con el PRI hegemónico de los 50, 60, 70, donde, aunque nos guste o no, por lo menos había cierta congruencia ideológica y de visión de mundo, aparte de la obediencia que sin duda había en el partido, pero creo que sí había por lo menos un programa político mínimo y ahora ya es, véngase el que sea, únicamente a cambio de lealtad y que votes por las cosas que yo voy a proponer. Entonces, bueno, volviendo un poco a la pregunta, tal como la formulé, ¿qué es lo que esto diría como una especie de termómetro? Pues podríamos decir que no dice pues nada, ¿no? ¿No? O por lo menos no indica un cambio, indica pues que se llegó a un estado como de cristalización pues del escenario público. No, hay digamos, un apoyo unipersonal. En una sola dirección. Sí, no, la pieza clave es López Obrador. Quitando esa pieza, no hay nada. Tenemos un caos total. Y esto puede ser interesante, quizás hasta para bien, también para mal, obviamente, en el 24. Cuando él se vaya del escenario político, si es que se va, yo no creo que se reelija, pero tal vez está ahí o estará ahí como una especie de maximato 2.0, que eso me temo, que todas las decisiones que tome la nueva presidenta, que creo que vamos a tener, siempre le van a cuestionar. Y esto también lo haría López Obrador, esto lo consultó con el expresidente, lo que sea, pero por lo menos oficialmente él ya no estará. Y creo que eso va a dinamitar muchísimas cosas en la política actual. Y posterior a eso yo creo que vamos a tener un escenario un poco más claro. Pero ¿y qué dinamitará en la opinión pública? Porque bueno, es que a final de cuentas, pues esa también, o sea, porque ahora voy a hablar de otro termómetro. Yo diría que pues la opinión pública, la que pues, un poco a través, o un poco lo que nosotros tratamos de mostrar en este ejercicio, en este podcast, pues cómo la discusión pública en medios es un termómetro pues de lo que uno encuentra en las opiniones de la gente, ¿no? Y eso, pues yo te diría, bueno, pues es que entonces la opinión pública de los medios tendría que ser también una herramienta que contribuya a la maduración política de las audiencias y de la población en general. Y ahora yo te diría, bueno, pues es que entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esa opinión pública cuando después del 24? Pues mira, tristemente yo creo que se van a buscar a otros personajes. Se van a quedar en la lógica que acabamos de explicar de la personalización. Yo no creo que los medios privados, mientras sigamos en México dominados completamente por los medios privados, principalmente el grupo de TV Azteca, el grupo de Televisa, se van a construir simplemente nuevos personajes, que esto ya se avecina. Se avecina. Si ya se avecina, si uno sigue un poco la lógica de campaña de Claudia Sheinbaum, que creo que será nuestra próxima presidenta, que ya abrió su cuenta de TikTok, que ya se puso a tocar la guitarra y que ya en vez de platicarnos sus propuestas, se está construyendo ya una imagen de, pues ni siquiera sé cómo llamarle, pero una imagen, ¿cómo le llamarías tú? Chavos. Sí, pero una imagen, digamos, de... Jovial. No, pero digamos más de espectáculo, más como de... O sea, cero política, porque uno podría decir, bueno, ella está hablando de temas políticos que preocupan a nuestra generación joven o a más jóvenes todavía. Yo no tendría problema con eso. O tematiza quizás los problemas que implica el manejo de redes como TikTok, etcétera. Sino simplemente una banalización total del ejercicio político, incluso anunciando sorpresas en su canal de TikTok. No tengo el nombre para eso, pero se avecina
que en ese tipo de construcciones vamos a terminar. Pero es que justo yo te iba a decir, pues digo, si yo lo que estoy preguntando es por el papel de los medios, pues bueno, a mí se me hace que si alguien como Claudia Sheinbaum y también el Rap de Monreal y pues Marcelo Ebrard, Casaubon, James Casaubon, o sea, ellos hacen esas cosas y pues en los medios también muerden el anzuelo. Pues digo, alguien que a ti te gusta seguir mucho, que es Carolina Rocha, que pues los primeros, ahora cada que interviene en el programa de Julio Astillero, pues lo primero que dice es que Claudia Sheinbaum no tiene carisma, que Marcelo Ebrard tampoco, que Monreal tampoco, y pues eso es para mí eso es morder el anzuelo. O sea, es justo permitir que lo que se ve de los políticos siga siendo eso, ¿no? Y no pues vuelvo a lo mismo, cómo se enfrentan problemas en el contexto en que surgen los problemas, que es el contexto del choque de tendencias entre organismos, entre instituciones, ¿no? Y bueno, pues por eso pienso que también pues nuestra crítica que en parte se dirige mucho hacia esos medios de comunicación y hacia esas personas que opinan en esos medios de comunicación, pues como también ellos son una herramienta que va en contra de la maduración política de la población. Sí, pues en parte por eso iniciamos este podcast y nada más te pido que el día que estés de invitado con Leo Zuckerman, no de repente también caigas en lo mismo. No, yo me voy a poner una bolsa de papel como este escritor Thomas Pynchon, ¿no? Que no, pues sí, que no, justo no se conoce su rostro, ¿no? Sí, pero con eso lo único que vas a una voz. Con eso lo único que vas a lograr es que te conviertas en un meme y que hablan de todo menos de lo que dijiste en el programa. Sí. Sí, claro.